Domingo 8 de noviembre del 2020, mi nombre es Néstor Núñez y te quiero dar gracias por dejarme entrar a tu hogar y a tu corazón, porque tengo un mensaje para poder animarte en este tiempo, que yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Tal vez estás viviendo un proceso, tal vez estás viviendo una situación buena, o tal vez estás viviendo una situación que no estás considerando del todo bueno, o no es lo que estás anhelando para este tiempo. Pero hoy tengo un mensaje que tiene que ver con el crecimiento, pero también tiene que ver con el proceso del crecimiento, que generalmente el crecimiento lo podemos comparar con la sanidad que muchas veces necesitamos, y en ese crecimiento muchos anhelamos el crecer, pero pocos anhelamos el proceso del crecimiento que produce dolor muchas veces. Esto es que nosotros muchas veces queremos la cura para el malestar, queremos la cura para una sanidad de nuestra vida, pero la cura, el proceso de la cura es doloroso, entonces ahí es donde nosotros generalmente lo rechazamos. Por eso vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, y dice el apóstol Pablo en esta carta, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. En este mensaje, el apóstol Pablo lo que pretende es hacernos saber, con respecto a la concepción del amor, que el amor de Dios y el amor que Dios quiere que nosotros podamos tener en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que ser un amor forjado desde un corazón que tiene que tener un crecimiento, porque en caso que un corazón no tenga el crecimiento en el conocimiento del amor de Dios, puede ser que nosotros no disfrutemos de qué se trata el amor de Dios. Por eso 1 Corintios 13, 11 nos habla muy claramente el apóstol Pablo que cuando él era niño pensaba como niño, y nosotros cuando pensamos como niños hablamos y decimos todo con respecto al punto de vista de un niño, y aún juzgamos como niño. Pero eso tiene que ver con el crecimiento. Por eso habla de un crecimiento. Pero el crecimiento siempre va a producir un dolor en nosotros. El crecimiento va a producir un dolor que todos nosotros lo vamos a tratar de evitar. Por eso cuando un niño empieza a crecer y se tiene que transformar en un adolescente, todo su cuerpo va a empezar a tener dolores, porque tiene que ver con el crecimiento. Le van a doler las piernas, le va a doler la cadera, le va a doler los hombros, van a andar como cansados, porque realmente el crecimiento produce un dolor en todas las áreas de nuestra vida. Por eso podemos ver que en el momento del crecimiento, en el momento del proceso, en el momento de que estamos siendo sanados por Dios de alguna herida en nuestro interior, que tiene que ver con crecer, sanar tiene que ver con crecer, tiene que ver con un crecimiento. Puede ser que en el momento de esa situación nosotros no podamos entender y en realidad la estemos rechazando, no lo queremos, y podemos proponer que eso no haya venido a nuestra vida. Pero en Hebreos capítulo 12 versículo 11 claramente la palabra de Dios dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos que el escritor de Hebreos también plantea una situación similar, como la disciplina, un modo de un acto como para producir un ejercicio, que ese ejercicio nos va a hacer crecer, nos va a hacer tomar una madurez. Al principio nosotros, cuando un joven, un niño es disciplinado, cuando nosotros mismos somos disciplinados por alguien, cuando alguien que tiene una vista mucho mayor a las circunstancias que estamos viviendo puede venir a nuestra vida y marcarnos el rumbo, tal vez no nos gusta, no querramos hacerlo, no querramos recibir esa dirección, pero cuando pasa el tiempo y nosotros hemos adoptado en obediencia el buen consejo,
nosotros vemos que el resultado final a nosotros nos trae una paz, una seguridad, y damos gracias el haber sido disciplinado en tiempo y forma, porque eso produce un fruto, y el fruto siempre va a ser beneficioso para el que practica la obediencia. Por eso vemos que el crecimiento o el proceso de la sanidad, cuando la cura es introducida en cada uno de nosotros, podemos compararlo con el crecimiento de un árbol. Cuando nosotros vemos un árbol frondoso, un árbol muy grande, un árbol que lleva frutos, nunca nos ponemos a pensar los inviernos que ese árbol atravesó, nunca nos ponemos a pensar el tiempo que ha vivido años de sequía y que sus raíces están enterradas muy profundamente. Nosotros solamente nos deleitamos de la sombra de un árbol y solamente nos deleitamos del fruto del árbol, pero nunca nos detenemos a decir y a ponernos a pensar cuánto ha padecido ese árbol para poder alcanzar esos tamaños. Cuando vemos árboles gigantescos, árboles que han vivido situaciones, tal vez un incendio, y ha vuelto a brotar, ha vuelto a desarrollarse, nosotros no tenemos conciencia de todo lo que una planta tiene que vivir y sufrir para poder alcanzar ciertos tamaños, viendo a un árbol. Igualmente la vida que cada uno de nosotros tenemos ha tenido procesos y va a seguir teniendo procesos, porque con cada proceso, cada uno de nosotros vamos tomando un crecimiento, y cada proceso hace que nosotros vayamos alcanzando objetivos, que vayamos aprendiendo, vayamos tomando un sentido diferente a las decisiones que vamos tomando, y verdaderamente va formando todo nuestro ser, porque toda nuestra vida está marcada por las decisiones que nosotros hemos tomado, que estamos tomando y las que vamos a seguir tomando en el futuro. Por eso vemos que a veces los procesos son rechazados por nuestra vida. Nosotros somos personas que tendemos a rechazar los procesos, no lo queremos, y si nos preguntan diríamos, no quiero ese proceso. Pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 5 y en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos que Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El maestro mismo nos está enseñando, nos está diciendo que muchas veces nosotros no podemos disfrutar la consolación si no hemos llorado, como ese niño que anhela un dulce y llora con el corazón partido porque no le quisieron comprar el dulce. Cuando le entregan el dulce, viene un gozo, viene una consolación, una alegría, pero primero tuvo que venir el llanto, y él ese dulce lo va a disfrutar con todo el corazón, con todo el deleite, porque pasó primero por la lágrima, primero pasó por el llanto, por el dolor, porque él quería obtener algo que era imposible, pero cuando lo obtuvo en ese momento, toda su vida cambió. Y como nosotros tenemos que ir tomando la dimensión de lo que tenemos que ir entendiendo, nosotros sin tristeza no puede haber consolación. Es algo que nosotros no nos podemos grabar en nuestra mente, nosotros no podemos discernir esto, pero ninguno de nosotros, que tal vez me estás mirando y has vivido procesos duros en la vida, y seguramente que en un momento en donde viste a todos tus hijos dispersos, tus hijos sin haber llegado a tu hogar, tus hijos totalmente separados, peleados uno con otro, y el momento más feliz de tu vida fue cuando lo pudiste tener en la mesa reunidos y todos ahí unidos contigo, porque era el anhelo y era algo que estaba en tu corazón. Y esa dispersión, esa separación, esa división familiar provocó que hubiera un llanto, un dolor en tu corazón. Pero cuando pudiste ver esa restitución, cuando pudiste ver que lo que estabas anhelando se pudo cumplir, esa consolación que vino a tu corazón no tuvo ningún tipo de comparación con todo el sufrimiento. Por eso no puede haber crecimiento si no hay dolor, como no puede haber tristeza, así nosotros podemos disfrutar de la consolación. Y la verdad que no hay producto final si no hay un proceso. Nosotros estamos esperando siempre el producto final, pero nosotros no queremos ver el proceso, no queremos vivirlo, pero es muy necesario
porque el proceso es el que a nosotros nos acerca a lo que vamos a hacer en el futuro. El proceso es lo que a nosotros nos va a ir transformando. El proceso es lo que va a ir quitando de nosotros el orgullo. El proceso va a ir quitando la soberbia. El proceso va quitando el egoísmo. El proceso nos va llenando de amor. Fíjense en lo que dice Isaías 53, en su capítulo 53 de Isaías y en su versículo 1. Vamos a ver hasta el versículo 5, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros podemos ver que en el libro de Isaías, del profeta Isaías, vemos que hay alguien que sufrió por cada uno de nosotros. Por eso vemos que la cura a todos nuestros males, los padecimientos por nuestras situaciones en el alma, en el cuerpo que podamos estar viviendo, primero la sufrió Jesucristo para que nosotros podamos tener la cura a todo eso. Por eso es tan importante que nosotros en momentos difíciles de nuestra vida nosotros podamos tener la confianza en Jesús, la confianza en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y saber que Él ha padecido las cosas por nosotros. Fíjense en que la cura causa dolor, y lo vemos que la cura para nuestros males y toda nuestra separación, el remedio fue el castigo en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos que Jesús recibe el dolor y nosotros recibimos esa consolación. Jesús recibe las lágrimas y nosotros vamos a recibir las sonrisas, o hemos recibido la sonrisa. Jesús recibió la herida y a nosotros nos quedan las cicatrices, porque cada vez que vemos las cicatrices de Jesús, esas cicatrices nos hacen recordar que Él padeció por nosotros. Por eso dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y hay cosas que nosotros no las podemos entender, no las podemos comprender, pero el Señor ha querido que nosotros podamos entender que los malos momentos que vivimos no tienen por finalidad la destrucción de nuestras vidas. Los malos momentos que nosotros vivimos, y que muchas veces nosotros estamos dispuestos a no recibirlo y no padecerlo, no tiene que ver con nuestra destrucción, tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver para que nosotros podamos entender que es necesario vivir lo que estamos viviendo, padecer muchas veces lo que padecemos, y aunque nosotros digamos es injusto, nosotros podemos ver que un justo recibió injusticia. Ninguno de nosotros vamos a resistir el pecado hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, si hay alguien que sabe de dolor, hay alguien que sabe de quebranto, si hay alguien que sabe de soledades y sabe de traiciones, ese es Jesús. Por eso, no solamente la cura, el remedio, lleva un proceso, sino que ese proceso también lleva un tiempo. Y podemos ver que en 2 de Corintios, capítulo 1, vemos que del versículo 3 al 10 nos dice en la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados
por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Vemos que el apóstol Pablo hace una explicación y explica lo que ellos habían estado viviendo y habían estado padeciendo por la obra de Dios. Pero vemos que Él no lo mira con ojos de castigo. Él no lo mira con ojos de un castigo o de una corrección de parte de Dios, sino que Él lo mira con un resultado que solamente Dios quería que Él tenga en su corazón. Porque el apóstol Pablo capta un momento en la Escritura de una manera tan especial y dice que él entiende para qué vive tanta aflicción, él entiende para qué vive tanta situación y él puede recibir ese discernimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Por qué? Porque vemos que el apóstol Pablo ya había dejado de ser un niño, entonces había comenzado a no pensar como un niño, había dejado de pensar como un niño, había dejado de hablar como niño y había dejado de juzgar como niño. Lo que él había comenzado había dejado lo de niño y había comenzado a ser hombre. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía un punto de vista diferente a los puntos con respecto a las aflicciones, a los sucesos. Y él dice acá de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones. Y dice, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué es lo que sucede al atravesar los procesos fuertes en nuestras vidas? Nosotros lo que logramos en nuestro interior, lo que logra Dios al permitirnos vivir los procesos, es a tener una empatía con el prójimo, a poder ponernos en el lugar del que está viviendo una necesidad, ponernos en el lugar de aquel que le están faltando las fuerzas. Nos hace tener empatía con aquel que el dolor lo está abrumando, que lo está superando, aquel que tal vez está tan cansado de caminar y quiere largar la toalla, quiere apartarse del camino, pero nosotros cuando vivimos esos procesos no nos ponemos en la mirada de juez, porque comenzamos a juzgar ya no como niño, comenzamos a juzgar y a mirar con los ojos del Señor, que el Señor sabe que la fuerza del hombre se acaban, sabe que las esperanzas muchas veces se diluyen, y ahí en donde el Señor tiene sus instrumentos para enviar y a decirle a las personas que se puede, que el ánimo, que no decaiga el ánimo, que levanten los brazos, que su camino no ha terminado, que su vida no se va a terminar en el proceso, que va a continuar, porque el apóstol Pablo había entendido que lo que él había estado viviendo no tiene que ver con la destrucción, sino tiene que ver con la empatía, con el querer compartir lo que hemos vivido, poder
entregarlo a otro, poder decirle y poder compartirlo de todo corazón y decirle: yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé lo que se siente, por eso no te vas a quedar aquí, yo te voy a ayudar, te voy a sacar adelante, vas a salir adelante. Tu vida no termina como tú piensas, sino que tu vida termina como Dios quiere que va a terminar. Y nosotros vemos que es tan importante atravesar los procesos, porque solamente los procesos hacen que nosotros tengamos empatía en nuestra vida. Si no, nosotros somos personas orgullosas, solamente pensamos en nosotros. Los procesos nos hacen crecer, los procesos nos hacen madurar. Y vemos que el proceso es importante, que sin proceso no se puede disfrutar el resultado final. Y el producto final no se puede disfrutar si no hay un proceso en el medio. Vemos que en un momento Jesús, cuando caminaba por camino de Jericó, aparece un ciego que se llamaba Bartimeo, y ese ciego grita fuertemente y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él se acercó al maestro de una manera ferviente, con una manera que sabía que en Jesús iba a encontrar respuesta. Cuando ese ciego puede ver, toda la vida cambió, y ese ciego pudo recobrar la vista y disfrutó la vista como nadie en Jericó, porque él nunca lo había tenido, porque él nunca la había poseído. Igual manera, cuando ese cojo fue sanado por el maestro, dio un salto de alegría y gozo, porque él nunca había caminado, él nunca había podido disfrutar lo que era disfrutar de las piernas, de poder movilizarse. Por eso también el proceso es fuerte, pero el proceso te hace disfrutar lo que viene. Por eso el proceso final no se puede saborear, no se puede disfrutar si nosotros no hemos vivido el proceso. Por eso el proceso es tan importante para disfrutar el producto final, lo que vas a recibir. Por eso eso es lo que tenemos que entender. La mujer que se arrastró, se tuvo que arrastrar, buscar un lugar entre medio de la gente para tocar el manto del maestro. ¿Quién le iba a quitar a esa mujer el gozo y la alegría después de tantos años de sufrir y haber perdido tanto dinero, habiendo gastado en médicos, y la medicina no había podido sanar el flujo que hacía que ella vaya debilitándose, que su fuerza todos los días se le iba? Era como que tenía un agujero en un cántaro, lo llenaba y eso se diluía, se iba. Pero un día cruzó Jesús y ella pudo atreverse, tocó al maestro, y la alegría y el gozo con que ella vuelve a su casa ha comenzado a cambiar todo su entorno. Por eso el proceso fue duro para ella, pero la recompensa fue tan tremenda que borró todos los años de dolor y sufrimiento. Y ella cada vez, me imagino, me viene como una imaginación, cada vez que el ciego, cada vez que el cojo, cada vez que esa mujer veían a alguien en esos procesos, me imagino que ellos se acercarían y le dirían: cree en Jesús. Para Dios no hay nada imposible, porque para el que cree todo es posible. Y se animarían a otros cojos, animarían a otros ciegos, animarían a otras mujeres con situaciones difíciles. Por eso esta palabra está direccionada a vos que estás viviendo un proceso, estás viviendo un dolor, un proceso que no lo entendés. Querés la sanidad, querés vivir en sanidad, querés vivir en la restauración, querés crecer rápidamente, no estás entendiendo el proceso de Dios, pero no querés la cura, no querés el proceso. Disfrutá de este tiempo, disfrutá del proceso, porque el maestro te está formando con sus propias manos. Sí que duele, sí que nosotros nos resistimos, pero el resultado final, cuando llegue a tus manos, lo vas a disfrutar como nunca nadie en la vida, porque vas a saber lo que ha costado. Por eso dice que la cura del proceso lo que produce un anhelo ardiente. Cuando nosotros obtenemos algo después de haber luchado, después de haber sufrido, después de haber padecido mucho tiempo, lo que el maestro te entrega, lo que Dios te entrega, lo vas a anhelar fervientemente. Anhelar, la palabra anhelar no es querer algo. La palabra anhelar es querer algo más que nada en el mundo. Anhelar, por eso la palabra de Dios dice: ¿o acaso no sabéis que el Espíritu de Dios
los anhela celosamente. Esa palabra anhela celosamente es que los quiere por encima de todas las cosas, los quiere más que a nada. Por eso cuando nosotros logramos atravesar el proceso, el resultado final, lo que viene, tal vez es una familia, tal vez es un ser amado, tal vez es la sanidad del corazón que no podías perdonar, no te podías restaurar, tal vez no podías olvidar tu infancia, pero cuando venga la restauración a tu vida, tú vas a cuidar tu corazón y vas a entender lo que dice la palabra de Dios cuando dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No vas a permitir que nada ni nadie dañe tu corazón, no porque te vas a transformar en alguien perverso, sino que vas a entender que tu corazón tiene que ser guardado, protegido, y en el mejor lugar va a ser al abrigo del Altísimo, buscándolo al Señor a través de su palabra, acercándolo confiadamente al trono de su gracia. Por eso la vida nosotros tenemos que entender que es algo que nosotros estamos de pasada, pero en esta pasada vamos a vivir múltiples procesos. Los procesos tienen que ver con nuestra transformación. Y antes de terminar, quiero que podamos compartir Isaías 53 y en el versículo 11, porque después del proceso, después de haber obtenido eso fervientemente que Dios te va a entregar, porque te lo va a entregar, hay algo y hay un gozo que motivó que Jesús hiciera esto por nosotros. Y esperemos que ese sea el motivo, que también en nuestras vidas sea el motor que empuje el cambio, el motor que vaya fortaleciendo tu vida, tu corazón. Dice Isaías 53 en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La motivación de Jesús fue vernos a nosotros, ayudarnos a vencer, darnos las esperanzas que se pueden, porque solamente era el proceso que Él estaba viviendo, el proceso que Él voluntariamente había escogido por ti y por mí, porque Él tenía que sanar nuestras dolencias, tenía que quitar la culpa, tenía que limpiarnos del pecado, y solamente Él lo podía hacer. Por eso, si estás viviendo un momento difícil, estás atravesando una lucha, una prueba, no le tengas miedo a la cura, no le tengas miedo al proceso, porque esto te va a llevar a entender. Y dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 13, ya finalizando, decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Espero que esta palabra nos haga entender y crecer, y que en el momento del proceso puedas entender que Dios te quiere llevar a que crezcas. Porque cuando crezcas te vas a dar cuenta que Dios es bueno, que aún en los momentos más difíciles de tu vida, Él estaba ahí, que los procesos que Él permitió que viviéramos era para hacernos acercar a su corazón y para que nosotros, después de un corazón contrito y humillado, Él no nos desechara, sino que se acercara, porque solamente con un corazón contrito y humillado Dios puede hablar, porque un corazón lleno de orgullo y soberbia hace oídos sordos al Maestro. Por eso yo sé que esta palabra está cayendo en buena tierra. El proceso que estás viviendo no es un proceso para toda tu vida, es un proceso temporal, es pasajero, porque tú eres más importante que el proceso. Y Dios al que ama, Jesús al que ama, es a ti y a mí, no al proceso. El proceso es solamente el medio para acercarnos a Él. Yo quiero orar por tu vida y yo quiero que esta palabra quede en tu corazón, porque yo sé que Dios está haciendo algo, yo sé que Dios te está hablando a través de esta palabra,
porque es la palabra que estabas necesitando. Vamos a decirle, cerrá tus ojos ahí donde estás. Si tenés un lugar y vos te querés arrodillar, hacelo. Y si no, que tu corazón esté arrodillado al Maestro y que le digamos, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, yo te pido perdón porque no he entendido que he estado viviendo un proceso tanto tiempo. Señor, tal vez me he enojado contigo. He hablado palabras, Señor, en contra de ti, sin saber porque yo soy niño, porque hablo como niño, pienso como niño y juzgo como niño. Pero, Señor, yo quiero dejarlo de niño y quiero comenzar a ser una persona que madura para poder entender cuál es el proceso. Señor, yo sé que tú estás formando en mí, estás haciendo ese vaso que tú quieres que yo sea para ti. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor, gracias por esta palabra, porque esta palabra, Señor, me está llenando, Señor, de fe, me está llenando de esperanza. Cuando yo ya no tenía esperanza, cuando ya no tenía respuesta, vino tu palabra y tu Espíritu Santo a hablarme y a decirme que hay esperanza, que no se termina mi vida en el proceso, sino que el proceso está formando mi vida. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias por lo que hiciste en la cruz de Calvario. Gracias porque tú no solamente me has rescatado, no solamente me estás direccionando, sino que vas a continuar haciéndome crecer. Yo te doy gracias, Señor, y quiero llevar muchos frutos para tu reino. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No te olvides que este proceso no es para destruirte. Este proceso es para transformarte. Dios te bendiga.